capítulo 2, versículo 15. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Y cuando usted lo tenga, pues me dice amén, ¿ok? Igual acá en la pantalla lo vamos a tener. No sé si la pantalla de acá lo podemos encender, no se puede, ¿ok? Colosenses 2:15 dice la palabra del Señor de esta manera. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Levanta tu mano derecha ahora conmigo. Señor, gracias por esta noche y oro para que tu palabra corra como río y sea tu Espíritu Santo el que nos ministre, nos enseñe, nos hable. Señor, que tu palabra a través de tu Espíritu nos edifique. En el nombre de Cristo Jesús te damos honor y gloria por siempre. Amén y amén. Tomen asiento. Lo que les he dado, nada más es una guía, no es algo literal, pero quiero tratar de lo que le he dado. El punto donde dice, el único poder que Satanás tiene ahora es el poder de la influencia. Lo tiene, ¿cierto? Vamos a empezar desde ahí. Y quiero enseñarte hoy que muchas veces los cristianos vivimos con temor y con miedo. Por eso surge este mensaje y por ello sentí la necesidad de compartir con ustedes esta enseñanza. Hay muchos cristianos que viven temor, con mucho miedo, con mucho temor, y muchos viven pensando en el diablo, viven pensando en los demonios. Y hay mucha gente que tiene miedo, incluso siempre todo lo que les ocurre en la vida lo viven asociando con el diablo o con los demonios. Si algo le ocurre, ¿qué es el diablo? Si algo le pasa, ¿qué es el demonio? Muchas veces no es ni el diablo ni los demonios. Muchas de nuestras luchas internas no tienen que ver con el diablo específicamente, sino que tienen que ver con nuestra carne. Con nuestra carne. Por ejemplo, si usted se aira, usted es una persona iracunda, usted no es tolerante, ese problema no tiene que ver tanto con demonios, sino que tiene que ver con su carne. Es una manifestación de las obras de la carne. Lo que tiene que ocurrir ahí sencillamente es que la vida de Cristo se haga real en esa área en nuestras vidas. Entonces, muchas de las cosas que nosotros tenemos y que aún luchamos con esas debilidades, tiene que ver más con las obras de la carne que con los mismos demonios. Ojo, eso no significa que ellos no influyan. Por eso decimos que los demonios o Satanás no tiene poder. Levanta tu mano derecha y di conmigo, el diablo no tiene poder sobre mi vida. ¿Cuántos creen eso? No tiene poder, y esto quiero dejarlo claro. El diablo no tiene poder sobre los hijos de Dios. Si usted es un hijo de Dios, usted no tiene por qué vivir con temor, con miedo y pensando que el diablo lo persigue a donde quiera que usted va. Porque hay gente que vive pensando en el diablo más que en Dios. Incluso las oraciones que tienen, si le quitan al diablo de las oraciones, ya no tienen que orar, porque solo viven reprende, reprende y reprende, y esa es toda la oración. Ojo, no estoy diciendo que no hay que reprender, estoy diciendo que una hora entera no te puedes pasar reprendiendo, y todos los días de la misma manera. Entonces, incluso cuando tú vives pensando solo en el diablo y en los demonios, cuando tú lees la Biblia, en la Biblia también vas a ver muchas veces más al diablo que a Dios, aunque te parezca increíble. Por ejemplo, si tú lees el libro de Apocalipsis, cuando la gente lee Apocalipsis, ¿qué es lo que ve la gente? La gente dice, uy, no, yo veo al diablo, veo al dragón, veo al de las 7 cabezas, etcétera, etcétera, y veo los juicios.
Pero cuando yo leo Apocalipsis, yo veo el amor de Dios. Yo veo que Dios salva a un pueblo. Yo veo Apocalipsis como un Cristo glorificado y como una iglesia gloriosa en el cielo. ¿Ves? Mi énfasis no está tanto ni en el dragón ni en los juicios, aunque eso es real, sino que mi énfasis, mi visión de Apocalipsis es Cristo, el Cordero inmolado, glorificado por siempre. Y una iglesia gloriosa que estará en el cielo con Él por toda la eternidad. Ahora, el diablo es un problema, sí es un problema. Es un problema porque es el enemigo principal de la iglesia. No podemos ignorar sus maquinaciones, dice la Biblia. Sin embargo, lo que tiene que quedar claro es que el diablo no tiene poder sobre nosotros. Alguien debe decir amén a eso. Porque hay mucha gente con mucho miedo, con mucho temor. A veces hay gente que se me acerca y quiere que vaya a la casa, y quiere que vaya al carro, y quiere que, y todo, que se mueve el techo, que se escuchan los gatos, que el diablo, y que todo es el diablo. Mi amado hermano, y yo he visto mucho esto, y por eso surge la necesidad de predicarte de esto. Y de enseñarte que el diablo no tiene poder sobre los hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Ahora, dice aquí número 1, el temor atrae los poderes demoníacos. Cuando una persona, un cristiano, vive con temor, siempre el miedo va a atraer lo que se teme. Mire ese principio. El miedo siempre va a atraer lo que temes. Hermano, ese es un principio del reino y usted tiene que tenerlo claro. Si usted tiene miedo del diablo, usted tiene miedo de los demonios, pues de seguro el diablo, los demonios te van a atacar. Porque donde hay temor, hay duda. Y donde hay duda, él entra. El temor es como un imán que atrae las fuerzas negativas, espirituales de las tinieblas. Por eso que la iglesia tiene que liberarse de ese temor. Y yo por eso te animo en el amor del Señor que hoy dejes de tener miedo. Yo quiero decirte una cosa, los demonios no pueden poseer a un hijo de Dios. ¿Cuántos me escucharon eso? No puede poseer, puede influenciar, que es diferente que entrar. ¿Por qué no puede entrar? Porque ¿quién mora en ti? Y si el Espíritu Santo mora en ti, no hay diablo que pueda ingresar en tu vida. O sea, tú tienes que tener claro eso. Tú tienes que tenerlo muy claro. Yo recuerdo hace muchos años, porque yo he estado en momentos de liberación de gente que está poseída. Y yo recuerdo que yo estaba con unos jóvenes y ellos veían cómo se oraba por una chica, una hermana, una chica que visitó ese día la reunión. Y entonces ella empezó a hablar, a gritar, y los demonios empezaron a manifestarse. Y unos grupos de jóvenes salió corriendo y el uno que hacía así, como que ya tenía miedo que se le meta. Y el uno corría y era como el miedo de que cuidado se te mete. El temor, el miedo. ¿Y sabes por qué es eso? Yo te digo por qué. Porque sencillamente se desconoce. El desconocimiento, es decir, el no conocer quién eres, qué tienes, hace que el diablo tenga una puerta abierta. Porque el diablo se da cuenta que temes. Entonces, el temor atrae, pero la fe atrae en cambio lo que es de Dios. Entonces tú tienes que tener fe que hay ángeles a tu alrededor. Tú tienes que tener fe que Dios está dentro de ti. Y si Dios está dentro de ti, no hay demonio que pueda entrar en tu vida. Tampoco puede entrar en tu casa. ¿Por qué? Porque en tu casa mora un hijo de Dios.
Y tu casa tú oras, en tu casa tú buscas de Dios, tu casa está bajo tu cobertura, tu liderazgo. Por lo tanto, no hay demonio, no hay diablo que pueda poner un solo pie en tu casa, ni en tu carro, ni nada de lo que es tuyo, porque ahí mora un hijo de Dios. Y hemos leído Colosenses 2:15, que Cristo los venció en la cruz. Diga conmigo, solo tiene influencia, pero no tiene poder. Número 2, la fe y el temor no se mezclan. La fe y el temor no se mezclan. Siempre Dios le enseñó al pueblo de Israel, por ejemplo, ahí está Josué capítulo 1 y Jueces capítulo 6. Ahí tú puedes ver cómo Dios siempre dijo: no temáis a los dioses de los amorreos. No temáis a Baal, por ejemplo. En los días del rey Acab y en los días del profeta Elías, Elías nunca le tuvo miedo a Baal. Y Baal era un diablo, un demonio, un ídolo. Y tú tienes que tener claro que la fe y el temor no se mezclan. Y cuando tú tienes fe, mi amado hermano, es porque tú conoces. Porque tú no puedes tener fe de lo que no conoces. ¿Cuántos me escucharon esa parte? Mira lo que te estoy diciendo. Tú no puedes tener fe en algo que no conoces. Es como que tú vayas a vender un producto. Si usted no conoce el producto, ¿cómo lo vende? Si ni usted está convencido del producto. Pero si tú lo conoces, sabes que es bueno, lo vendes con fe, con convicción. Diga conmigo, la fe y el temor no se mezclan. Entonces hay que llenarnos ¿de qué? De fe. Y para llenarse de fe, tienes que llenarte del conocimiento de Dios. Tienes que saber quién eres, qué tienes. Tienes que saber quién eres y qué tienes. Los perros saben cuando tú tienes miedo. El perro te huele, te mira. Aunque tú quieras mostrar que no tienes miedo, él sabe que le tienes miedo y se te lanza. Pero cuando tú no tienes miedo de verdad, el perro sabe que tú no le tienes miedo y obviamente se aísla, se abre. A menos que sea un perro demasiado agresivo. Asimismo el diablo, los demonios, te huelen tu miedo, huelen tu temor. Y el temor y la fe no se mezclan. Tercero, se necesita equilibrio. El diablo busca engañarnos, ya sea por medio de esconder la verdad o tomando una parte de la verdad y llevarla demasiado lejos. A los demonios les gustaría que nosotros, primero, pensáramos que son inactivos o que ni siquiera existen. Ese es un extremo. El otro extremo, ¿cuál es? Que veamos al demonio detrás de cada problema de nuestra vida. Son dos extremos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener? Equilibrio. Es verdad que el diablo obra. Es verdad que el diablo influye. Es verdad que el diablo está detrás de toda maldad. Está el diablo. Sin embargo, sobre nosotros no tiene poder. Entonces, hay que tener un equilibrio. Tú no puedes vivir viendo al diablo, a los demonios en todo. Pero tampoco puedes decir que no existe. Y tampoco puedes decir que no te va a atacar. Porque eso tampoco es correcto. Son dos extremos. Él existe, Él actúa, Él se mueve, Él trabaja. Pero sobre mí no va a poder. Porque yo sé quién soy y yo sé qué tengo. Y yo sé que Él sabe que yo sé que está vencido. Y cuando tú sabes que Él está vencido, el diablo sabe que tú sabes que está vencido. ¿Cuántos me están acá recibiendo? Entonces, Él ya sabe. El diablo
no posee los atributos de Dios. Es decir, primero, los demonios no lo saben todo, y esa es la verdad. Ellos no saben todo. Ellos no conocen todo. Ellos no pueden leer tu mente. Ellos pueden interpretar, deducir comportamientos, pero no pueden leer tu mente. Ellos no lo saben todo. Dos, los poderes demoníacos no pueden estar en todas partes al mismo tiempo. O sea, mira, el diablo no es omnipresente. Dios sí lo es. Dios está aquí, y Dios está en la China, y Dios está en Estados Unidos, y Dios está en Venezuela, y Dios está en Colombia. Dios abarca todo lugar del planeta. Pero el diablo no. Por supuesto que él tiene un ejército. El diablo tiene su ejército de demonios. 3, los demonios no son todopoderosos. Diga conmigo, no son todopoderosos. Y aquí te voy a hablar de un punto muy importante. Vemos la historia del rey Saúl. ¿Cuántos recuerdan la historia del rey Saúl? Dice la Biblia que había un espíritu malo que atormentaba al rey. Había un espíritu malo, un demonio que atormentaba al rey Saúl. Pero venía David, y David tocaba el arpa. Tocaba el arpa. Diga conmigo, tocaba el arpa. El arpa es un instrumento musical que generaba obviamente una melodía. Y dice la Biblia que cuando él tocaba, el demonio se iba. Y cuando David dejaba de tocar, regresaba. Usted sabe que Saúl fue desechado por Dios. Pero usted no está desechado. Usted es un hijo de Dios. Pero para que tú veas que la adoración, la alabanza, el cántico a Dios ahuyentan los demonios. El rey David tocaba el arpa y el demonio que atacaba al rey Saúl, ¿qué hacía el demonio? Se iba. Y por eso ¿qué hizo el rey Saúl? Lo mandó para que viva con él. Para que cada vez que él era atormentado, David tocaba el arpa. Por eso que cuando tú sientas ciertos poderes extraños a tu alrededor, empieza a adorar a Dios. Cántale al Señor. Ponga alabanza, no es mala idea. No es malo poner alabanza porque eso ambienta el lugar. La adoración, mira hermano, muchas veces nosotros pensamos que el tema de un instrumento, el tema de que se escuche melodía es una cosa más, no lo es, porque en el cielo hay instrumentos y déjame decirte que en el cielo hay melodías y la gente adora allá y nosotros vamos a adorar allá. Por supuesto que esas melodías tienen que ser una cosa extremadamente gloriosa. Amén. Sin embargo, lo que quiero decirte es que los demonios no son todopoderosos. Tú adoras a Dios, pon cántico, pon alabanza, te va a ambientar el lugar y los demonios sencillamente tienen que desaparecer. Y eso va a llenarte de fe y cuando tú te llenas de fe, los demonios sencillamente retroceden. Cuatro, características que pertenecen solo a Dios. O sea, los demonios no lo tienen. Dios sí es omnisciente, lo sabe todo. Dios sí es omnipresente, Él está en todas. Dios sí es omnipotente, es decir, que Él es todopoderoso. El diablo no es nada de esto. No es ni omnisciente, ni omnipresente, ni omnipotente. No lo es. Sin embargo, podemos abrir puertas. Y las puertas que podemos abrir es la duda, la desobediencia y el engaño.
Amén. Así que abraza al que está al lado y dile, hay que desechar la duda. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Hermano amado, yo lo que quiero es que duermas tranquilo. Porque hay gente que no puede dormir. Y yo no estoy diciendo que el diablo no pueda querer atacar a alguien. Por supuesto que sí. Pero aquí hay una frase que me gusta y me gustó mucho. El enemigo no es un obstáculo para un cristiano, ¿qué cosa? Informado. Por eso que un cristiano tiene que estar informado. Y uno que esté caminando en fe y obediencia. Hermano querido, el diablo no es problema para un cristiano que vive en fe, que vive en obediencia y que está informado, que sabe quién es y sabe lo que tiene en Cristo Jesús. Aplaude al Señor en esta noche. Dale gloria a Dios. Aleluya. Y aquí llegamos a Colosenses 2:15. Dice la Biblia que Jesucristo en la cruz del Calvario, en la cruz, el Señor en la cruz del Calvario hizo muchas cosas. Realmente en la cruz sucedieron cosas extraordinarias. Pero una de las cosas que pasó en la cruz fue que hubo una guerra espiritual. En esa guerra espiritual, Cristo venció. El diablo pensó que le estaba derrotando a Jesús. De hecho, el diablo pensó que iba a derrotar a Jesús porque Jesús estaba muriendo en la cruz. Pero lo que él no sabía es que Dios tenía el plan perfecto. Y lo que ocurrió en la cruz más bien fue lo contrario. El Señor Jesús, versículo 15 de Colosenses 2, dice que Él despojó a los principados. ¿Quiénes son los principados? Yo quiero que tú entiendas esto. Esto no vamos a profundizar, pero en el mundo espiritual hay rangos. Los principados son demonios de alto rango. De ahí siguen las potestades. Tienen jerarquías. Sin embargo, el Señor los despojó tanto a los principados como a las potestades. Lo despojó. Les quitó poder, autoridad. Y los exhibió. O sea, los avergonzó públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, al triunfar Cristo, tú también triunfaste. Por eso dice la Biblia que somos más. ¿En quién? Es decir, Cristo venció por ti y tú eres más que vencedor en Cristo. ¿Por qué? Porque en la cruz Jesucristo derrotó al diablo, derrotó al infierno, derrotó a los demonios, los exhibió, los avergonzó, los despojó y a la iglesia la puso como cabeza y el diablo está bajo la planta de nuestros pies. ¿Cuántos aplauden al Rey en esta gloriosa noche? ¡Aleluya! Entonces, mi amado hermano, es importante que tú entiendas que tú no puedes vivir con miedo y temores. Pero si tú vives con miedo y temores, por supuesto que el diablo va a aprovecharse de eso. Y si tienes duda y temores, es porque no estás informado. Es porque no estás informado. Y un cristiano no informado es presa fácil para el diablo. El diablo incluso te puede dardear en la mente y puede hacerte creer que ese pensamiento es tuyo cuando no es tuyo, es del diablo. El diablo, un cristiano no informado lo engaña, lo habla. Entonces hay creyentes que creen que viven o que son personas que viven de fracaso en fracaso cuando, y eso se hace real. ¿Cuándo se hace real? Cuando tú empiezas a creer eso. Pero tú tienes que empezar a creer lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y que tú eres parte del ejército
que venció al diablo, que en este caso es el ejército de Dios. Cuando Jesucristo se presentó a los apóstoles, Él dijo una frase que eso es extraordinariamente poderoso. Él dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Eso es tremendo, hermano, entender esa palabrita que dijo el Señor. En otras palabras, Jesús dijo: no hay otro más grande que yo, ni en el cielo ni en la tierra. ¿Y qué dijo Jesús? Vaya, y yo estaré con vosotros. O sea, ¿qué es lo que estaba haciendo Jesús ahí? Transfiriendo autoridad. ¿Cuántos me están recibiendo esto? Jesús está diciendo: yo tengo toda la autoridad y yo se las doy. De hecho, en el libro de Lucas dijo el Señor: os doy poder y potestad para hollar, para aplastar serpientes y escorpiones, y nada os dañará. Diga conmigo: yo tengo autoridad. ¿Quién te la dio? Cristo. ¿Quién te la transfirió? Cristo. ¿Quién te la está dando? El que tiene toda autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Por eso tú no tienes que vivir con miedo y temores y que por aquí, no, mi hermano, porque en Cristo tú tienes autoridad. No solo que tienes autoridad en Cristo, sino que tú tienes un ejército que te acompaña. ¿Por qué crees que la Biblia dice: y más son los que están con nosotros que los que están en el mundo? Porque mayor es el ejército de Dios. El diablo se arrastró la tercera parte de los ángeles, pero no se arrastró ni la mitad, sino la tercera parte. En otras palabras, más hay con el Señor que con el diablo. Hermano, la iglesia tiene que empezar a usar la autoridad. Y yo se lo digo en el amor de Dios: usted no tiene que andar llamando a su líder o a cualquier hermano por cualquier cosa. Usted tiene autoridad. ¿Cuántos creen eso? Ahora, el diablo te va a atacar, por supuesto. El diablo te va a atacar, claro que sí. Pero el diablo está derrotado. Pero te va a atacar porque es terco. Pero está derrotado. ¿Cuántos me reciben esto? Y te voy a decir una cosa: cuando tú estás informado, cuando tú tienes autoridad, cuando mejor dicho, estás informado porque tú tienes autoridad. Lo que pasa es que no sabes que lo tienes. Pero diga conmigo: yo tengo autoridad. Tenemos autoridad. Y cuando tú tienes autoridad, los demonios saben. Por eso que el demonio sabe a quién lo ataca. Y recuerda a mí el libro de los Hechos, cuando vinieron unos hombres a reprender a un endemoniado. Y le dijo: mira cómo lo reprenden. Le dijeron: en el nombre del Dios de Pablo te reprendemos. Y el demonio le habló a estas personas y le dijo: sabemos quién es Pablo, pero vosotros no sé quiénes son. Y les dio una paliza que les pegó. La Biblia dice que los golpeó. El demonio le dio durísimo, porque esas personas no eran creyentes. Eran cualquier persona que vieron que Pablo tenía poder y ellos querían hacer uso del poder. Por eso le dijo al demonio: en el nombre del Dios de Pablo. Ni siquiera lo conocían quién era. Y el demonio dice: a Pablo conocemos. ¿Sabe lo que significa? Que el diablo conoce. Cuando el diablo conoce, quién sabe que tiene autoridad y quién no lo sabe. Y cuando tú eres un hombre de autoridad, los demonios te van a conocer. Oh, ¿cuántos dicen amén a eso?
Cuando tú vayas a entrar a una casa y haya por ahí un demonio, el demonio va a decir, ahí viene Julio. No, hermano, créame. Ahí viene Julio. Ese sí sabe. ¿Cuántos dicen amén? Que él sabe. Ahí viene Andrés. Él sabe quién es, qué tiene y que tiene autoridad. Ahora, el diablo te va a atacar y muchas veces Dios lo va a permitir, pero jamás en la vida te va a matar, porque siempre habrán ángeles a tu alrededor. Yo lo que quiero en este mensaje, si tú te llevas esto, yo me voy satisfecho, que tú dejes de ver al diablo en la sopa, que dejes de vivir pensando que el diablo está en todo lado. Y vives pensando y alucinando y viendo y todo es el diablo y todo. No, yo sé que el diablo ataca y el diablo está detrás de la maldad. Sí, y yo quiero que tú vayas a tu casa y no pienses que el diablo se te mete y que ya sientes que el diablo, no. Si tú eres un cristiano de verdad, el demonio, ni el diablo, ni nadie se te puede meter, porque en una casa no puede morar el diablo y Dios. Si está Dios, el diablo no puede meter ni las narices en ti. Lo único que puede hacer es influenciar. Pero cuando tú estás informado, tú apagas los dardos del maligno. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Por ejemplo, el diablo puede decir, no eres salvo. Por ejemplo, tú puedes fallar y el diablo te dice, ya pecaste. Ahora, Dios no te va a perdonar. Ya esta es la cuarta vez. Ya la primera vez le pediste perdón, ya Dios te perdonó. La segunda ya, pero ya la cuarta, eso ya es el colmo. Y empiezas tú a creer lo que te está diciendo el diablo. Y tú sin querer empiezas a hablar con el diablo. ¿Verdad? ¿Verdad? Y el diablo está que dice, sí. Y tú dices, sí, ¿verdad? ¿No? Sin querer empiezas a hablar. ¿Y sabes qué es lo que ocurre? Y ahí viene y te chanca otro pensamiento. No vayas a la iglesia, eres hipócrita. Diga conmigo, son dardos. Pero eso se lo hace ¿a quién? Por eso que el poder de influencia del diablo depende a quién se lo hace. Pero cuando tú estás informado, tú sabes que la sangre de Jesús te limpia. Y perdóname, así peques mil veces, la sangre tiene el poder de limpiarte. Y cuando el diablo te diga, por ejemplo, apártate, aléjate, mira que fallaste, tú recuérdale al diablo y dile, yo te recuerdo, diablo, que el que empezó la obra en mí, la perfeccionará hasta que Cristo venga. Y nada ni nadie me apartará del amor de Dios. Pero hay momentos de ataque. Y quiero finalizar con esto. Santiago capítulo 4, versículo 7. Hay momentos de ataque, por supuesto. Hay momentos de ataque. El diablo en algún momento te va a atacar. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. ¿Resistid a quién? Y huirá de vosotros. Hay momentos que el diablo te va a atacar, pero la sumisión te dará la victoria. ¿Cuántos me escucharon eso? Cuando tú sientas que el diablo te está atacando, sométete a Dios y resiste. Dos cosas: sométete y resiste. Sométete y resiste. Sométete, no retrocedas. Siempre hacia adelante. Resiste. Los caminos del Señor no es de velocidad, es de resistencia. Esto no es de quién llega más rápido. No es que yo me adelanto, voy al cielo más rápido. No, esto es de resistencia.
Y si tú te sometes a Dios, el diablo te atacará, pero asimismo el diablo huirá de ti. Pero nunca el diablo se te va a meter. Porque aquí no está diciendo que se va a meter. Está diciendo que te va a atacar. Resiste al diablo y el diablo huirá de vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Le ponte de pie en esta noche. Levanta tu mano, dos manos a los cielos y di conmigo: yo soy más que vencedor en Dios. Vamos, dígalo fuerte: yo soy más que vencedor en Cristo Jesús.